Vamos a alabar el nombre de Dios y vamos a aprovechar la oportunidad para rogar también, para rogar que el Señor nos permita, si así le place, volver a estar juntos otra vez en su casa. Pero mientras esperamos con paciencia la promesa de Dios, vamos a seguir buscando su rostro desde nuestro hogar. Le invito a que cierre sus ojos y que alabe al Señor con todo su corazón. Bendito Dios, buscamos tu rostro todos los días en alabanza. Buscamos tu presencia con las fuerzas de nuestro corazón. Porque queremos bendecirte, queremos alabarte, queremos glorificarte, darte toda la gloria porque solo tú la mereces. Aquí está nuestro corazón, aquí están nuestras canciones, aquí está nuestra intención de bendecir. Recibe gloria por los siglos.
presencia de Dios llena toda la tierra. Porque aunque no estamos cerca de su santuario, no estamos lejos de su presencia si lo buscamos de corazón. Y sabiendo que el Señor está con nosotros y nos acompaña todos los días, Él no se mantiene lejos, con esa confianza podemos alabarle, sabiendo que nos escucha, sabiendo que Él ha inclinado su oído a nosotros. Hoy ahí en su casa, tenga la certeza de que el Señor le acompaña, de que el Señor está con usted, de que el Señor está en medio de su familia, de que está en la presencia de nuestro Rey Santo. Con esa seguridad, alábele, pensando que lo tiene delante suyo y que Él está escuchando cada
porque nuestros bienes, nuestras posesiones son gracias a tu benevolencia, a tu bondad. Que podemos entregarte, Señor. Que podemos ofrecerte, sino nuestra alabanza únicamente. Únicamente podemos entregarte aquello que de nuestro corazón nace y queremos voluntariamente dar. Eso es lo que tú valoras. Porque tú eres rico, Señor. Todas las cosas son tuyas, pero la alabanza que viene del corazón debemos, Señor, tener la disposición de dármela. Hoy te la damos porque la mereces. Míranos, que es lo único que podemos darte. Señor, vengo a ti.
iglesia del Centro Familiar Emanuel, amada iglesia, y a todos los que escuchan la palabra de Dios. Me es grato saludarlos y decirles que los extraño como sé que nos extrañamos cada uno de nosotros, pero unidos en el mismo espíritu, en la misma fe, unidos en las oraciones, mirándoles en el espíritu mientras oramos como si los tuviésemos presentes ante nosotros. Que la palabra del Eterno traiga hoy bendiciones a nuestra vida. Hagamos una oración. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, te pedimos, Señor, que hoy a través de tu palabra traigas una bendición más. Te rogamos, Señor, que tú eres Dios Padre, que está pendiente de todas nuestras situaciones y de todas nuestras necesidades, Señor, como Padre amante que ama a sus hijos y que tiene el control de todas las cosas. Te agradecemos, Señor, en este momento por meditar en tu palabra. Te pedimos que hagas las cosas, Señor, en nuestras vidas, los cambios que tengas que hacer según seas y según tú lo creas conveniente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La vida, hermanos, nos cambia en un segundo. Nuestro saludo acostumbrado ha cambiado. Nosotros que estábamos acostumbrados al beso, al abrazo, ahora solamente es de codo, es de una inclinación de cabeza o una mano que se agita. Y quedarse en casa es el grito que se escucha a cada momento. Y el estado emocional en el cual ha caído las personas, pues aparece el miedo que crece en cada momento. Se dice que este virus de COVID-19 ataca a los sistemas inmunológicos más débiles y que se aconseja elevar las defensas. Las características de una persona desnutrida son que se encuentra deshidratada, que está desanimada, o que tal vez tenga bajo peso y que se enferma y que se le escucha decir, pues no tengo ganas de nada, me da pereza, no tengo tiempo. Una persona desnutrida se enfermará fácilmente, más que una persona que no tiene una dieta adecuada, pero es más fácil también que se enferme. Pero existe también lo que es la desnutrición espiritual, que le va a afectar igual. Una persona que tenga un sistema inmunológico espiritual bajo será muy susceptible a sentir miedo, pánico y a perder la paz. No es malo sentir miedo, el problema es cuando el miedo se queda adentro y entonces se vuelve en un problema. Una persona desnutrida espiritualmente está en pánico, ha perdido la paz, está angustiada, tiene pensamientos negativos, se aterra de lo que pasará, que si se enferma, que si se muere, qué pasará con sus hijos, que si se le acaba el dinero, que si se viene abajo el negocio, que si se acaban los alimentos, que si esto y que si lo otro. Y si se está espiritualmente enfermo, se enfermará físicamente. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, en el verso 24, dice la palabra de Dios, lo que el impío teme, esto le vendrá. Y sabemos que muchas veces no ocurrirán las cosas que nos preocupan. Quizás nunca ocurra lo que usted está temiendo. En el mismo proverbio, en la segunda parte, dice, pero a los justos les será dado todo lo que desean. Nuestro Padre, Dios, está pendiente de tus necesidades, cosas que van con el carácter de Dios. Él cuida de sus hijos, Él cuida de su creación. Se cuenta de una fábula que se titula El rey y la peste. Un rey árabe atravesaba el desierto cuando de pronto se encontró con la peste. El rey se extrañó de encontrarla en aquel lugar. Detente, peste, ¿a dónde vas tan deprisa? Voy a Bagdad, respondió entonces ella. Pienso llevarme unos 5,000 vidas con mi guadaña. Unos días después, el rey volvió a encontrarse en el desierto con la peste, que regresaba de la ciudad. El rey estaba muy enfadado y dijo a la peste, me mentiste, dijiste que te llevarías a 5,000 personas y murieron 50,000. Yo no te mentí, dijo entonces la peste, yo sesgué 5,000 vidas. Fue el miedo quien mató al resto. El miedo puede ser más destructivo que aquello que realmente nos asusta. ¿Qué es lo positivo que nosotros tenemos en cuanto a esto que estamos pasando, no? Dice un proverbio o un dicho que no hay mal que por bien no venga. Y lo que más ha impactado es lo que ha ocurrido en el ambiente, el impacto ambiental que esto ha traído al mundo.
Se dice que 8.8 millones de personas mueren al año por la contaminación ambiental. Y debido a que las personas se han recluido en sus casas para no contraer el virus, han dejado de arrojar contaminantes tóxicos y el medio ambiente y la contaminación ha disminuido. Y en China disminuyó el 25% de su contaminación y que en Venecia se empezaron a ver los peces y en Italia el cielo y las estrellas ahora se ven. 8 millones entre 365 días del año da 24,000 y fracción que mueren al día. La contaminación es la cuarta causa de muerte en el mundo. Entonces parece contradictorio que por habernos resguardado en nuestras casas a causa de la cuarentena, al mismo tiempo se esté protegiendo vidas. Por un lado se están muriendo y por otro se están protegiendo. Nadie quiere que muera, pero esto es lo que está ocurriendo. Y estos son ya datos históricos. Las noticias así lo dicen, que la NASA y la Agencia Espacial Europea captaron imágenes satelitales que muestran la reducción de la contaminación en China y en Europa. Y los biólogos analizan ya esta situación, que por tomar medidas preventivas contra el COVID-19 de quedarnos en casa, dicha contaminación ha disminuido bastante, según los biólogos. Y estas son las noticias que hoy vemos. La tierra parece que necesitaba un respiro y esto no es raro porque los judíos fueron enseñados por Dios que había que dejar que la tierra descansara cada 7 años. Esto nos deja una enseñanza y algo que nosotros debemos hacer. Viendo todo esto, ¿qué decisiones, verdad, se deben de tomar después de que esta pandemia desaparezca? Los biólogos también recomiendan que a partir de ahora se empiece a ser más responsable con el uso de los ecosistemas. Y en cuanto a nosotros, ¿cuáles son las decisiones que vamos a tomar cuando esto pase? Hay cambios también, cambios positivos en cuanto a la relación de padres e hijos. La familia se ha reunido, los padres se han convertido en los maestros de sus hijos. Las familias se han reunido y pasan tiempo con ellos, lo que antes era casi imposible. Las familias ahora oran juntas, aprendemos de la palabra de Dios juntas. El altar familiar se ha levantado, las oraciones que antes las personas pues no oraban, ahora oran, ahora ayunan, ahora leen la Biblia. Así que el ambiente espiritual también se ha descontaminado y esas son buenas noticias. No debemos perder esto y cuidar de no volver a lo mismo o quizás lo lamentaremos. ¿Por qué la gente se llena de miedo? Cuando el miedo es mayor, significa que la fe es muy pequeña y cuando el miedo es chiquito, significa que la fe es muy grande. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Cuál es el verdadero problema? Bueno, morirse no es el problema. El problema es morir sin Cristo. Creer que se es cristiano y no ser un verdadero cristiano. Creo que es el tiempo en el cual la fe se está probando. Si estás aterrado o estás insensibilizado de lo que pasa, sería bueno analizarse, porque creo que los extremos no son buenos. La paz debe gobernar nuestras vidas en la medida que esa paz que viene de Dios es la que debe controlar nuestras vidas. Todos los días son múltiples los acontecimientos día a día. Hacemos historia y lo que hicimos hace un minuto ya es historia. El hombre es un ser histórico, dice la gastadísima verdad, porque el hombre es ciertamente un ser histórico, pero también es un ser eterno. Cristo hizo historia. Hoy celebramos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Cuando la gente lo recibió con aclamaciones, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana es la traducción hebrea de salva ahora y se empleaba como una petición de liberación a Dios. Lo que la multitud estaba esperando era que Dios salvara a su pueblo ahora que el Mesías había venido. Así que cuando vieron que Jesús se acercaba a la ciudad con un impetuoso, exagerante entusiasmo, las multitudes usan el Salmo 118 para reconocerle como el Mesías esperado. El Salmo 118 en los versos 25 y 26 dice así: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora.
Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. La gente en aquel momento era sincera, sí. Entró Jesús en Jerusalén aclamado como un rey verdadero, pero cuando Jesús llegó a Jerusalén, su viaje no concluyó en el palacio, sino en el templo. ¿Por qué razón? Bueno, Jesús cuando al día siguiente volcó las mesas de las cambistas y las sillas de los que vendían palomas y dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11, del 15 al 19. Jesús es aclamado por la muchedumbre y entra como el rey que era, y la gente así lo recibe con aclamaciones y pidiéndole su liberación. Pero pocos días después, la misma muchedumbre gritaría, crucifícale, crucifícale. La gente es la misma siempre. Siempre piensa en sus prioridades. Sus prioridades son primero, siempre son nuestras necesidades por las que pedimos siempre. Y cuando Jesús entra como rey a Jerusalén, no va al palacio como el rey, va al templo. Y allí observa que algo estaba mal y con ira empieza a limpiarlo. El templo para muchos es muy importante porque piensan que Dios solo recibe adoración en el templo. Sin embargo, el templo somos nosotros. Cada uno de nosotros somos el templo de Dios. ¿Cuántas veces estamos preocupados por lo que estamos sufriendo, por lo que estamos pasando? Nuestras necesidades siempre son prioritarias. Lávate las manos, ponte gel en las manos, quítate esa ropa llegando a tu casa. Se nos ha estado diciendo a todos que a veces la gente no quiere ni tocar lo que otros tocan. Y se lavan y desinfectan todo lo que está afuera. Que nuestra casa esté limpia, que extrememos la limpieza y el orden. Y como en el tiempo de Jesús, preocupados por nuestras necesidades. La opresión de los romanos y quieren su liberación. Sus necesidades del momento a veces son lo único e importante. Nuestra oración, Señor, sálvanos de estas preocupaciones, sálvanos de estos problemas, sálvanos de este virus, que se pase de largo, que no nos toque, etcétera. Pero Jesús, hermanos, al igual que antes y al igual que hoy, está interesado por salvarlo, no solo de los problemas, no solo de los virus, sino de algo más grave, y eso es el pecado, del cual muchos ni se han preocupado tan solo en pensar en ello. Jesús dijo, mi casa, casa de oración, pero ustedes la han convertido en cuevas de ladrones. ¿Cuántos de nosotros solo hemos pensado en pedirnos por nuestros problemas, de pedirle por esta situación que estamos viviendo y nunca hemos pedido, Señor, líbranos de este pecado y todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor? Preocupados solo por los acontecimientos, pero pocos pidiendo misericordia y perdón. Jesús, hermanos, oraba al Padre. Todo el tiempo me he preguntado qué tipo de pláticas tenía con Él, porque no creo a Jesús pidiéndole perdón o pidiéndole misericordia, porque Él nunca pecó. Yo creo que el Señor una cosa pedía, porque sí es cierto que nunca pecó, pero muchas veces fue tentado a pecar. Creo que Él pedía al Padre cosas realmente importantes, y una de ellas era, Señor, que tu propósito se cumpla en mi vida. Yo vine a este mundo con un propósito y eso es lo que yo quiero que se cumpla. Yo no sé si tú estás orando esa oración, Señor, que el propósito por el cual me trajiste a este mundo se cumpla. Satanás trató de impedir por todos lados que Jesús no cumpliera su propósito, e igual quiere que tú no cumplas ese propósito por lo cual Dios te ha traído a esta tierra, pero el enemigo hará lo que sea para que no lo cumplas. El enemigo, dice, solo vino a matar, robar y destruir. ¿Has orado para que ese propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra se cumpla? Dios, hermanos, nos ha dado un propósito. Dios tiene un plan para nuestras vidas de manera individual. Y esto queda ilustrado en el llamado que hizo Dios al profeta Jeremías. Mucho antes de que el profeta incluso naciera, dice la palabra de Dios en Jeremías 1, versos 4 y 5. Vino pues
palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. David también fue otro que reconoció que el Señor tenía un plan para su vida. El Salmo 139, verso 16 dice así, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, aparece ahí la historia de Saulo de Tarso. Y hay una exclamación ahí muy interesante cuando dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Porque Dios tenía un plan para él. Y Ananías es enviado a él. En el verso 15 dice que el Señor envió a Ananías porque le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia a los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Obviamente Jesús tenía un plan para Saulo, pero él andaba en su propio camino. Tenía odio en su corazón, pensamientos de muerte, de violencia, persiguiendo a la iglesia y obviamente su vida era difícil, era dolorosa. Saulo, andaba ahí persiguiendo a la iglesia y ese no era el propósito de su vida que Dios tenía para él. Ejercitar, hermanos, a veces nuestra libertad contra el plan de Dios puede ser muy doloroso. Jesús le dice a Saulo que un hombre llamado Ananías viene a visitarlo y después Jesús envía a Ananías. Esto nos habla de un plan previamente organizado. Ahora Ananías tampoco quiere ir a ver a Saulo porque tiene temor. Él pudo haber sido como Jonás, que huyó del sitio, y si esa hubiera sido su elección, hermanos, pues Dios habría tenido un pez como lo hizo con Jonás para traerlo de vuelta, o un virus. Afortunadamente, Ananías obedece e hizo lo que Jesús le indica. Y hermanos, ejercitar nuestra libertad para seguir el plan de Dios y no lo contrario. Si usted siempre usa su libertad para seguir el plan de Dios, quiero decirle que siempre, siempre será bendecido. En cualquier circunstancia, usted será bendecido si usted sigue el plan de Dios. En resumen, hermanos, la Biblia enseña que Dios está a cargo de todas las cosas. Y por otra parte, pues sin embargo, Él nos ha dado la libertad de obedecerle o de desobedecerle. Dios siempre bendecirá a los obedientes, hermanos. Él tiene un plan para nuestras vidas que incluye nuestro gozo, que incluye nuestra paz para su gloria en este mundo y en el mundo por venir. Aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador y que han aceptado el plan de Dios, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, en el verso 6, hermanos, dice Jesús, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y a partir de entonces es un seguimiento de paso a paso de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y orando, ¿verdad? Orando ahora que Él haga su plena voluntad. En Mateo capítulo 6, verso 10, ya no decimos hágase mi voluntad, sino ahora decimos venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que el enemigo esté usando este virus para traer derrota y para traer muerte a tu vida, sí, pero depende de qué lado estás. Si estás del lado de Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien, porque Dios convertirá todo esto en bendición. El enemigo lo quiere usar para tu mal y lo usará si tú le sigues, pero si tú sigues a Cristo, aclamándole como Señor de tu vida, Él convertirá, todo esto lo convertirá en tu bendición. Como resultado, hermanos, de si tú estás en Cristo, ¿verdad? Es como Pablo describe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1, versos 7 y 9. Pablo le dice a Timoteo algo bien importante, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo. Además, hermanos, de tener un propósito para nuestra vida, tenemos una herencia. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos de 3 al 9. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tú tienes un propósito en la vida, tú tienes una esperanza, tú tienes una herencia, la vida eterna. Deja de poner los ojos en tu enemigo del COVID-19 y no le digas coronavirus porque da la idea de autoridad y él no tiene ninguna autoridad. Pon los ojos en Jesús y en sus palabras. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, sea una alabanza y una oración. Sálvame, oh Dios, pero sálvame de mis errores, sálvame de mis defectos. Y si estás en Cristo, nada hay que temer. Él te salvará del virus, seguramente, y más allá, te salvará de tus pecados y heredarás la vida eterna. Morirse, hermanos, no es el problema es morir sin Cristo. Cuando los judíos estaban en Egipto, hermanos, todos conocemos cómo hubo plagas, pero los únicos que fueron afectados fueron los egipcios, no fue el pueblo de Dios. Y cuando los judíos salieron de Egipto y sus enemigos los persiguieron hasta el Mar Rojo, porque no tenían ya ahí ninguna salida, hermanos, ahí se manifestó el Señor. Dice Éxodo capítulo 14, versos 13 y 14, cuando Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Siempre habrá bendición para el que confía en Jehová. Esté tranquilo y no tenga miedo. Mi casa será llamada casa de oración. Cuando el miedo te atormente, pregúntale, ¿por qué estoy así? ¿Qué está mal en mi casa? Nosotros somos el templo y este debe estar limpio y ordenado más que lo de afuera, hermanos. Esta semana, hermanos, no nos reuniremos, no celebraremos juntos la muerte y resurrección de Jesús por primera vez en muchos años, como lo hemos hecho siempre en el templo conforme a nuestra costumbre. Pero quizás sea por primera vez en muchos años que usted ore desde lo más profundo de su corazón y le diga, Señor, en realidad tengo pánico, en realidad estoy aterrado porque mi fe no era lo que yo creía que era, no era más que costumbre. Cuando debería tener gozo y paz, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, vivo en angustia y al pendiente de los infectados, al pendiente de los que mueren, pensando cuándo llegará a mí o cuándo llegará a los míos. Hermanos, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de acercarse a Dios, reconcíliese con quien tenga que hacerlo, deje que Cristo quite sus odios, sus celos, sus rencores, su falta de perdón, ame a quien le ha hecho daño, háblele a quien ya hace mucho tiempo no le habla. Pero sobre todo, reconcíliese con Dios, pídale perdón por su tibieza, pídale perdón por su poca fe,
por vivir su propio evangelio a su manera y no el evangelio que Jesucristo ha enseñado. Ese evangelio que llegó a nuestra vida, hermanos, para que nosotros tengamos vida, para que tengamos paz, para que tengamos tranquilidad, descansando en el Señor. Predicar y decir que Cristo viene y no hacer los preparativos necesarios, hermanos, es una locura. Nunca, nunca Dios lo desamparará, ni a usted, ni a su casa. Descanse en el Señor. Dice la palabra de Dios en Juan 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y deje de atormentarse con las malas noticias de que si el virus, que si esto, que si lo otro, que ya viene, que ya está más cerca. Ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nútrase cada día con la palabra de Dios y con su presencia. Búsquele con todo su corazón y eche mano de la vida eterna. La oración, hermanos, y la santidad ejercen poder contra el enemigo. Y recuerde, hermanos, citas tan importantes que debe traer siempre en su corazón, como Isaías capítulo 41, verso 10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y declare, hermanos, todos los días declare el Salmo 118, verso 17, diciendo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Que el Señor les bendiga. Hagamos una oración. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, Señor, en este momento tú conoces el corazón de los que están escuchando esta palabra, Señor. Tú conoces, Señor, las angustias o los terrores que viven quizás algunos, pero yo te pido que en este momento tú envíes tu paz, tú envíes el gozo, la tranquilidad que debe haber en cada hijo tuyo, Señor. Y si aquel que no te conoce todavía, Señor, sepa que hay alguien en el cual puede tener sostén, en el cual puede tener paz y seguridad en el Señor, que tú das seguridad, que tú das paz, que tú envías, Señor, las bendiciones a los hijos, que tú, Señor, estás pendiente de todas nuestras necesidades, Señor. Gracias, Señor, porque sé que todo esto, Señor, es para bendición, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias, Señor, y en esta hora reprendo todo espíritu de temor en el nombre de Jesús. Espíritu de temor es atado y echado fuera ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi